Cuando Elena Ramírez decidió contactar a Chuck Norris después de 30 años, nunca imaginó que su respuesta cambiaría todo. Pero ahí estaba ella, a sus 58 años, con los dedos suspendidos sobre el teclado y el corazón latiendo como si volviera a ser una adolescente. ¿Quién se atrevería a enviar un correo a una leyenda de las artes marciales? Especialmente si esa leyenda había sido tu primer amor. El atardecer de San Antonio pintaba de oro la modesta sala de Elena. Afuera, los niños del vecindario jugaban en la calle, sus risas filtrándose por la ventana entreabierta. Elena ajustó sus lentes de lectura y volvió a mirar la pantalla de su computadora portátil. El segmento noticioso sobre la fundación benéfica de Chuck seguía reproduciéndose, su voz inconfundible hablando sobre ayudar a jóvenes desfavorecidos. ¿Todavía estás viendo eso?, preguntó Robert desde la cocina, donde preparaba la cena del viernes. Tacos como cada semana durante sus 32 años de matrimonio. Solo investigando, respondió Elena, pasando rápidamente a otra pestaña del navegador. En la nueva pantalla, la página de contacto de la Fundación Kickstart Kids de Chuck Norris la invitaba a escribir un mensaje. Elena suspiró, quitándose los lentes para masajear el puente de su nariz. Esta mañana, mientras organizaba viejas fotografías para el aniversario de su graduación, había encontrado aquella imagen. Ella y Carlos, nadie lo llamaba Chuck entonces, en el baile de primavera de 1963. Él con su uniforme recién planchado de la Fuerza Aérea, ella con su vestido azul que su madre había cosido especialmente para la ocasión. «Estás siendo ridícula», murmuró para sí misma. Era una respetada profesora de español en Roosevelt High, madre de 2 hijos adultos, abuela de un pequeño de 3 años. ¿Por qué sentía esta necesidad de conectar con un pasado tan lejano? Elena tomó un sorbo del té que se enfriaba sobre la mesa. Hoy marcaba exactamente 30 años desde que se había graduado de la secundaria, 30 años desde que había prometido mantenerse en contacto con todos, incluido él, antes de que se convirtiera en estrella de cine, antes de Walker Texas Ranger, antes de los memes de Internet y la fama mundial. Sus dedos comenzaron a escribir casi por voluntad propia. Mi nombre es Elena Ramírez, anteriormente Elena Martínez. Fuimos compañeros en la secundaria en San Antonio. Nos graduamos juntos en 1963. Se detuvo, mirando las palabras con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? Seguramente celebridades como Chuck recibían miles de mensajes de personas que afirmaban conocerlos, pero algo dentro de ella no podía dejarlo pasar. Quizás era el aniversario de su graduación, quizás era la noticia de que Chuck había donado millones para programas juveniles en Texas, o quizás era simplemente que a los 58 años Elena había aprendido que la vida era demasiado corta para preguntarse «¿y si?». Continuó escribiendo, las palabras fluyendo con sorprendente facilidad. No espero que este mensaje llegue a Chuck. Entiendo que es un hombre increíblemente ocupado, pero si por casualidad lo hace, quería saludar en el 300 aniversario de nuestra graduación. Hemos seguido caminos muy diferentes, pero siempre he admirado su trabajo, especialmente su dedicación a ayudar a jóvenes en riesgo. Sigo en San Antonio, enseñando español en Roosevelt High. Es curioso cómo la vida da vueltas completas. Ahora ayudo a los jóvenes a encontrar su camino, igual que nosotros tratábamos de encontrar el nuestro entonces. Elena respiró profundamente, su dedo índice flotando sobre el botón de enviar. El reloj de la cocina marcaba los segundos con un ritmo que parecía acelerarse. Afuera el sol de Texas finalmente se rendía al horizonte. «La cena está lista», llamó Robert desde la cocina. «Ya voy», respondió Elena, y antes de que pudiera arrepentirse, presionó enviar. El timbre resonó por los pasillos de Roosevelt High, anunciando el final de la jornada escolar. Elena Ramírez recogía los ensayos de sus estudiantes de segundo año cuando su teléfono vibró discretamente sobre el escritorio. 3 semanas habían pasado desde aquel impulso de nostalgia, y la vida había seguido su curso predecible. «¿Planes para el fin de semana?», preguntó María asomándose por la puerta del aula, su collar de cuentas coloridas tintineando con cada
Movimiento. Los de siempre, respondió Elena, distraída por la notificación de correo en su pantalla. Robert quiere visitar a Migue. Las palabras se congelaron en su garganta. Remitente. cnorriskickstarkids.org. Asunto. Re. Antigua compañera. De clase. ¿Elena? Pareces haber visto un fantasma, dijo María, acercándose con preocupación. Con dedos temblorosos, Elena abrió el mensaje. Era breve, pero indudablemente personal. Elena, qué sorpresa escuchar de ti después de tantos años. Estaré en San Antonio la próxima semana para un evento de la Fundación. ¿Te gustaría tomar un café? Me encantaría ponernos al día. Chuck. Dios mío, murmuró Elena, sintiendo que el aula giraba ligeramente. ¿Qué pasa?, insistió María, ahora genuinamente alarmada. Chuck Norris me ha respondido. Quiere verme. María la miró incrédula. Chuck Norris, el actor, ¿por qué te escribiría? Su expresión cambió al comprender. Espera, ¿es él? ¿El chico de la Fuerza Aérea de la foto en tu escritorio? Elena asintió, recordando súbitamente aquel octubre de 1962, Carlos y ella practicando catas en el patio trasero de su casa. Su padre, observándolos con orgullo, mientras Carlos ejecutaba cada movimiento con precisión militar. Ese muchacho llegará lejos, había dicho su padre. No podía imaginar cuán lejos. ¿Vas a verlo? La voz de María la trajo de vuelta al presente. Elena miró nuevamente el mensaje. Una parte de ella, esa chica de 17 años que había llorado durante semanas cuando él partió a su primera misión, gritaba, sí. Otra parte, la esposa de Robert durante 3 décadas, dudaba. Tendría que hablar con Robert primero, respondió finalmente. Por supuesto, asintió María con una sonrisa que sugería una complicidad que Elena no sentía. Mientras guardaba sus cosas, recordó la última vez que vio a Carlos en el aeropuerto, prometiéndose escribirse. Cartas que se volvieron más breves y espaciadas hasta cesar completamente. Él ya no es Carlos, se recordó a sí misma. Es Chuck Norris. Con determinación pero con el corazón acelerado, Elena tecleó su respuesta. Chuck, qué sorpresa. El café suena bien. Dime cuándo y dónde. Esa noche, mientras Elena preparaba la cena, los recuerdos de 1962 bailaban en su mente como polvo en un rayo de sol. Cerró los ojos un momento, y de repente ya no estaba en su cocina de azulejos blancos, sino en el dojo de su padre en el viejo barrio del oeste de San Antonio. El olor a madera pulida y sudor, el sonido rítmico de pies descalzos sobre las esteras, y él, Carlos Norris, 16 años, cabello militar corto, cejas gruesas y una concentración feroz en cada movimiento que realizaba. Martínez, tu turno con el nuevo, había dicho. Su padre. Elena, 15 años, con su larga trenza negra y su uniforme de karate demasiado grande, se había puesto frente a Carlos, intimidada por su intensidad. Una chica, había murmurado Carlos lo suficientemente alto para que Elena lo escuchara. Su padre había sonreído. Mi hija te mostrará que el respeto se gana, no se asume. La sorpresa en los ojos de Carlos cuando ella ejecutó un barrido, perfecto que lo dejó en el suelo, seguía siendo uno de sus recuerdos más preciados. Impresionante, había dicho él, aceptando su mano para levantarse. No había resentimiento en su voz, solo admiración genuina. ¿Quién te enseñó? Mi padre. Desde que tenía 5 años. Después de la clase, Carlos esperó mientras ella recogía sus cosas. ¿Puedo acompañarte a casa? Caminaron bajo los naranjos en flor, hablando como si se conocieran de toda la vida. Carlos le contó sobre su madre, su difícil infancia en Oklahoma, sus 3 hermanos. ¿Por qué te mudaste? ¿A San Antonio? Preguntó Elena. La base aérea Lackland. Quiero alistarme apenas cumpla 17. Mi tío me está dando alojamiento hasta entonces. ¿La Fuerza Aérea? ¿Por qué no el ejército como todos? Carlos había pateado una piedra en el camino. Quiero ver el mundo desde arriba, cambiar mi perspectiva. En las semanas siguientes se convirtieron en compañeros de entrenamiento. Su padre, normalmente estricto con los pretendientes, había desarrollado un respeto inmediato por el joven,
disciplinado que llegaba temprano para barrer el dojo. «Es diferente a los otros chicos», le dijo Elena a su madre una noche mientras preparaban tortillas. «Es gringo», respondió su madre, frunciendo ligeramente el ceño. «Es más que eso, mamá. Tiene determinación, como si ya pudiera ver el futuro que quiere construir». La primera vez que Carlos la besó fue después de ganar su primer torneo local. Un beso rápido, tímido, detrás del gimnasio de la escuela. Sus labios sabían a naranjada y a posibilidades. «Me voy a enlistar el próximo mes», le había dicho después sosteniendo sus manos. «Pero esto no es un adiós, Elena, es un hasta luego». El teléfono sonó, trayendo a Elena de vuelta al presente. Era Robert. «¿Estás bien, cariño?» «Llegaré. Tarde. Hay un problema en la obra». «Sí, estoy bien», respondió Elena mirando su reflejo en la ventana de la cocina. Por un instante, vio a aquella chica de 15 años, con esperanzas y sueños tan distintos a la vida que finalmente había construido. El sonido de la camioneta de Robert en el garaje sacó a Elena de sus recuerdos. Colocó 2 platos en la mesa, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. La ensalada de pollo esperaba junto a una botella de vino tinto que solo abrían en ocasiones especiales. Esta noche necesitaba ese valor líquido. «Huele bien», exclamó Robert al entrar, dejando su casco de construcción en el perchero. A los 60 años, su cabello había encanecido completamente, pero sus ojos marrones seguían tan cálidos como siempre. «¿Celebramos algo?» Elena observó a su esposo lavarse las manos en el fregadero. Sus dedos callosos, las arrugas alrededor de sus ojos, su postura ligeramente encorvada tras décadas levantando vigas de acero. Un hombre bueno, un hombre que merecía honestidad. «Recibí un correo electrónico hoy», comenzó Elena sirviendo el vino con manos temblorosas, «de alguien de mi pasado». Robert se sentó, su expresión serena pero atenta. «¿Alguien de la escuela?» «Carlos Norris». Elena hizo una pausa. «Chuck Norris». El tenedor de Robert se detuvo a medio camino de su boca. «¿Chuck Norris? ¿El actor?» «Antes de ser famoso salimos en la preparatoria». Elena tomó un sorbo prolongado de vino. «Te he hablado de él. El chico de la Fuerza Aérea que practicaba en el dojo de mi padre». Robert asintió lentamente, procesando la información. «¿Y qué quiere después de, cuánto, 30 años?» «Casi 40». Elena respiró profundamente. «Estará en San Antonio la próxima semana. Quiere que nos tomemos un café». Un silencio denso llenó la cocina. El reloj del microondas marcaba los segundos con una intensidad casi dolorosa. «¿Y tú quieres ir?» La voz de Robert era cuidadosamente neutral. Elena miró su plato. «Creo que sí. Por curiosidad, supongo, para cerrar ese capítulo». Más silencio. Elena podía sentir la tensión acumulándose entre ellos como electricidad estática. «Deberías». «Kir», dijo finalmente Robert. Elena levantó la mirada sorprendida. «¿No te molesta?» Robert dejó el tenedor y tomó la mano de Elena sobre la mesa. «Llevamos 32 años juntos, Elena. Si no confío en ti ahora, ¿cuándo lo haré?» Las lágrimas nublaron momentáneamente la visión de Elena. No sabía qué había esperado. Celos, prohibiciones, pero no esta comprensión tranquila. Además, continuó Robert con una sonrisa leve, «estamos hablando de Chuck Norris. Si me pongo celoso, podría darme una patada giratoria». La tensión se disipó con su risa compartida. «Gracias», susurró Elena, apretando su mano. «Solo prométeme algo», dijo Robert, su expresión volviendo a la seriedad. «Cuéntame todo después, no secretos». «No secretos», prometió Elena. Esa noche, mientras Robert dormía a su lado, Elena contempló el techo. 2 días hasta su encuentro con Carlos. No, Chuck. 2 días para preparar su corazón para enfrentar un pasado que nunca había olvidado completamente. La cafetería Alameda, con sus paredes color terracota y sus ventanales que daban al río, parecía el escenario perfecto para un encuentro que Elena había ensayado mentalmente durante 2 días. Llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa discreta en el rincón. Sus manos, normalmente firmes al escribir correcciones en los ensayos de sus estudiantes, ahora jugueteaban nerviosamente con la servilleta. Lo reconoció inmediatamente cuando entró.
A pesar de sus 70 y tantos años, Chuck Norris mantenía esa presencia que llenaba cualquier espacio. Más bajo de lo que aparentaba en televisión, pero con la misma intensidad en la mirada que Carlos había tenido a los 16. Vestía sencillamente, jeans, camisa azul, chaqueta de cuero. Nada de la ostentación que Elena esperaba de una celebridad. Se puso de pie torpemente cuando él se acercó. «Elena», dijo Chuck con una sonrisa que transformó su rostro severo, «te habría reconocido en cualquier parte». «Mentiroso amable», respondió ella, sorprendida por la facilidad con que las palabras surgieron. «He cambiado tanto como tú». Se sentaron evaluándose mutuamente con miradas que intentaban reconciliar los recuerdos de juventud con las personas maduras frente a ellos. «¿Sigues practicando?», preguntó Chuck después de pedir 2 cafés. «Tai chi ahora. Mis rodillas ya no. Se aguantan las patadas altas». La risa de Chuck, genuina y cálida, disolvió parte de la tensión inicial. Las mías tampoco, aunque no lo admita en las entrevistas. El camarero trajo los cafés, mirando repetidamente a Chuck como intentando ubicar dónde lo había visto antes. «¿Cómo está tu familia?», preguntó Elena, añadiendo azúcar a su taza. «Leí que tienes nietos». 5. El mayor ya en la universidad. Chuck tomó un sorbo de café negro. «¿Y tú?». «2 hijos. Un nieto de 3 años». La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos. El viejo San Antonio, el dojo de su padre, compañeros de clase olvidados. Con cada anécdota, la incomodidad inicial cedía a una familiaridad sorprendente, como un idioma olvidado que regresaba repentinamente. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Chuck repentinamente, «de lo que has construido, de mantenerte fiel a sus enseñanzas». Elena sintió un nudo en la garganta ante la mención de su padre. «Gracias. Él siempre preguntaba por ti, incluso después de hacerte famoso». Chuck asintió, su expresión volviéndose más seria. «Por eso quería verte, Elena. No es solo nostalgia». Inclinó su cuerpo hacia adelante, bajando la voz. «Estoy planeando algo importante en San Antonio, una extensión de mi fundación para niños en riesgo, y necesito a alguien que entienda tanto las artes marciales como la educación». «¿Y pensaste en mí?», preguntó Elena genuinamente sorprendida. Chuck la miró directamente, con la misma determinación que Elena recordaba de aquel muchacho que quería ver el mundo desde arriba. «Siempre pienso en ti cuando regreso a San Antonio», respondió, y el peso de sus palabras quedó suspendido entre ellos como una pregunta sin formular. Mientras conducía de regreso a casa desde la cafetería, la mente de Elena viajó involuntariamente a 1963. El final de su historia con Carlos no había sido un dramático punto de quiebre, sino una lenta disolución, como un color que se desvanece bajo el sol persistente. Las cartas al principio llegaban cada semana. Papel de aerograma azul claro, la letra apretada y precisa de Carlos describiendo la vida en la base aérea Lackland, su graduación básica, sus primeras misiones, el orgullo en cada palabra. Elena las guardaba en una caja de zapatos bajo su cama en la residencia de la Universidad de Texas, en San Antonio. A veces las releía en las noches solitarias, cuando el ruido de las otras chicas se desvanecía y solo quedaba el zumbido del ventilador contra el calor texano. «Querida Elena, la formación de hoy duró 5 horas bajo el sol. Pensé en ti y en cómo me enseñaste a mantener la concentración en el dojo de tu padre. Esas lecciones me ayudan cada día aquí». Su primera visita, Carlos apareció en uniforme completo, tan apuesto que las compañeras de Elena suspiraban al verlo pasar. Bailaron en el centro estudiantil, sus movimientos tan sincronizados como cuando practicaban katas. Por un fin de semana todo pareció posible, pero después vinieron los cambios de planes, las visitas canceladas por entrenamientos de última hora, las llamadas telefónicas que se volvieron más breves y espaciadas por el costo y las diferencias horarias cuando lo enviaron a California. Elena también cambió. Los estudios de psicología la absorbían. Se unió al grupo de activismo chicano del campus. Nuevas ideas, nuevos amigos que entendían sus raíces mexicanas de una manera que Carlos, con toda su buena intención, nunca podría. La última carta de Carlos era más delgada que las anteriores.
Me envían a una misión especial. No puedo decir dónde, será largo. No sé cuándo podré escribir de nuevo. Elena respondió, pero su carta regresó sin abrir. Intentó llamar a la base, pero nadie tenía información. Un mes se convirtió en 3, 3 en 6. En Navidad, Elena vio a Robert por primera vez en una fiesta del barrio. Estudiaba ingeniería y hablaba español con acento, pero con sincero interés. Se rieron toda la noche. Cuando finalmente recibió noticias de Carlos, casi un año después, fue una breve nota y una fotografía de periódico local donde aparecía con un equipo de exhibición de karate. Estoy siguiendo un nuevo camino. Espero que estés bien. Siempre recordaré lo que me enseñaste. No era un adiós formal, pero ambos entendieron. Sus mundos habían girado en direcciones diferentes, como dos bailarines que terminan en lados opuestos del escenario. «¿Señora? ¿Va a avanzar?» La bocina detrás de ella la trajo abruptamente al presente. El semáforo había cambiado a verde. Como entonces, había un camino por delante esperándola. Un camino que nunca imaginó que volvería a cruzarse con el de Carlos. El Hotel Contessa se alzaba majestuoso junto al paseo del río. Elena se detuvo un momento en el vestíbulo, admirando los techos altos y los detalles mexicanos que adornaban el espacio. Tan distinto a la cafetería donde habían hablado horas antes, tan distinto a cualquier lugar donde ella frecuentara. «La señora Ramírez, supongo», dijo una mujer joven de traje sastre impecable y actitud eficiente. «Soy Diana Morales, directora ejecutiva de la Fundación Kickstart Kids. El señor Norris la espera». El ascensor privado las llevó al último piso. La suite presidencial era amplia, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de San Antonio. Chuck los esperaba junto a una mesa de conferencias cubierta de carpetas y una maqueta arquitectónica. «Elena, gracias por venir», dijo Chuck, su formalidad contrastando con la intimidad de su conversación previa. «Diana y yo queríamos mostrarte algo importante». Diana desplegó planos sobre la mesa mientras Chuck explicaba. «Nuestra fundación ha impactado a más de 105,000 jóvenes en Texas, pero San Antonio siempre fue un punto pendiente para mí. Un regreso a las raíces. El proyecto piloto iniciaría en el oeste de San Antonio», continuó Diana, señalando un área que Elena conocía bien, exactamente donde el señor Norris comenzó su entrenamiento, donde tu padre me enseñó que el karate es más que patadas y puños, añadió Chuck, su mirada encontrando la de Elena. Es disciplina, respeto, perseverancia. Elena observó la maqueta de un moderno centro comunitario con dojos, bibliotecas y aulas. Un concepto ambicioso que combinaba artes marciales con apoyo educativo. «Necesitamos a alguien que entienda tanto las artes marciales como el sistema educativo local», explicó Chuck. «Alguien respetado en la comunidad, especialmente entre familias hispanas. Alguien como tú, Elena». El ofrecimiento flotó entre ellos como una mariposa esperando dónde posarse. Elena sintió una mezcla de orgullo y vértigo. «Sería coordinadora del programa educativo», precisó Diana. «Supervisarías la integración de las artes marciales con el apoyo académico y emocional». Elena pasó sus dedos sobre el plano, visualizando niños como los que enseñaba, encontrando dirección a través de las mismas disciplinas que habían formado su carácter. «Es un proyecto hermoso», admitió finalmente, «pero necesitaría pensarlo. Tengo responsabilidades en Roosevelt High». «Por supuesto», respondió Chuck. No esperaba una respuesta inmediata. Cuando Diana salió para atender una llamada, Chuck se acercó a Elena. «¿Recuerdas lo que tu padre siempre decía? Las artes marciales construyen más que cuerpos fuertes. Construyen espíritus fuertes». Elena sonrió sorprendida. «¿Lo recuerdas?» «Recuerdo todo de esa época, Elena». La mirada de Chuck contenía una intensidad que Elena no supo interpretar. Era nostalgia, o algo más complicado. Trabajar junto a él significaría navegar no solo un proyecto ambicioso, sino también las aguas turbias de un pasado que repentinamente parecía menos distante. Los folletos coloridos de la fundación Kickstart Kids se esparcían sobre la mesa del comedor. Elena llevaba 3 noches quedándose hasta tarde, investigando los programas existentes en Houston, Dallas y Austin.
Las estadísticas eran impresionantes. Reducción del 60% en abandono escolar, mejora del 70% en rendimiento académico entre los participantes. «Te vas a quedar ciega leyendo con esta luz», dijo Robert, colocando una taza de té de manzanilla junto a ella. «Mira estos testimonios», respondió Elena, señalando fotografías de jóvenes en uniformes de karate. Niños que estaban a punto de unirse a pandillas ahora ganando becas universitarias. Robert se sentó frente a ella, estudiando su rostro más que los folletos. «Ya has tomado una decisión, ¿verdad?», Elena suspiró. «Aún no, pero el proyecto es significativo». La mañana siguiente, en la sala de profesores, Elena compartió la propuesta con María y el director Hernández, cuyas cejas se elevaron al escuchar el nombre de Chuck Norris. ¿El mismo Chuck Norris que pateaba traseros en Walker, Texas Ranger?, preguntó incrédulo. María rió. ¿Pueden imaginar la publicidad para nuestros programas de tutoría si colaboramos? Sería medio tiempo inicialmente, explicó Elena. Podría seguir con mis grupos avanzados. El director ajustó sus lentes, pensativo. Roosevelt High siempre ha necesitado más programas extraescolares para mantener a los chicos alejados de problemas. Si esto funciona... Esa tarde, Elena visitó el viejo barrio oeste. El edificio que albergó el dojo de su padre ahora era una tienda de conveniencia. Se detuvo frente a la vitrina, recordando las esteras gastadas, el olor a incienso, la voz de su padre corrigiendo posturas. ¿Qué diría él sobre esta oportunidad? De regreso a casa, Elena encontró a Robert en el garaje, restaurando una vieja motocicleta. «Estuve pensando», dijo él limpiándose grasa de las manos. «Llevas 30 años ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino. Quizás es hora de construir algo que perdure más allá del aula». Sus palabras resonaron mientras Elena revisaba, ya en la noche, videos de ceremonias de graduación de la fundación. No era el rostro famoso de Chuck lo que captaba su atención, sino la transformación visible en los estudiantes. La misma transformación que ella buscaba fomentar desde su escritorio en Roosevelt High. En uno de los videos, Chuck citaba el credo que enseñaba a sus estudiantes: «Desarrollaré mi cuerpo y mi mente para que sean fuertes. Desarrollaré autocontrol para dominar mis acciones. Desarrollaré mi carácter para ser un líder positivo en mi comunidad». Las palabras podrían haber salido de la boca de su padre o de la suya propia. Con súbita claridad, Elena comprendió que esto no se trataba de un reencuentro con un viejo amor. Se trataba de valores compartidos que trascendían su historia personal, valores que podían cambiar vidas, como habían cambiado la suya hace tantos años en el dojo de su padre. Tomó su teléfono y marcó el número que Chuck le había dado. El Centro Comunitario Guadalupe, con su fachada desgastada y sus paredes pintadas de un azul desvanecido, representaba perfectamente al barrio que servía, resistente pero necesitado de renovación. Elena llegó 15 minutos antes de la reunión programada, observando a los niños que jugaban básquetbol en la cancha, agrietada. Este podría ser el escenario de algo transformador. Chuck apareció acompañado por Diana y 3 líderes comunitarios que Elena reconoció: el padre Jiménez de la parroquia local, la concejal Garza y Luis Suárez, director del programa de prevención de pandillas. «Gracias por venir», comenzó Chuck, su voz adoptando ese tono formal que Elena comenzaba a reconocer como su modo profesional. «La señora Ramírez tiene una propuesta para nuestro proyecto». Elena desplegó los documentos que había preparado durante el fin de semana: infografías, cronogramas, presupuestos adaptados a la realidad del barrio oeste. «He modificado el programa estándar de Kickstart Kids», explicó Elena, pasando materiales a todos. «Necesitamos componentes culturalmente relevantes. No podemos simplemente trasplantar lo que funciona en los suburbios de Houston». La concejal Garza asintió aprobativamente mientras revisaba los materiales. «Propongo integrar elementos de la cultura local, música, arte, historia, con las disciplinas de las artes marciales», continuó Elena, «y sugiero que las clases sean bilingües, al menos inicialmente». Chuck la observaba con una expresión que mezclaba admiración y sorpresa. «También tengo condiciones personales»,
añadió Elena mirándolo directamente. Participaré como coordinadora educativa, pero mantendré mi puesto en Roosevelt High, y nuestra relación será estrictamente profesional. Un leve asentimiento de Chuck confirmó su comprensión. Los términos quedaban establecidos. El padre Jiménez fue el primero en romper el breve silencio. Esta comunidad ha sido ignorada por demasiado tiempo. Un programa así podría marcar la diferencia. La reunión fluyó con energía renovada después de eso. Diana tomaba notas mientras Chuck y Elena alternaban presentando aspectos del programa. Era como un baile bien ensayado. Él aportaba la visión global y los recursos, ella el conocimiento del terreno y las necesidades específicas. Podríamos comenzar con un evento de demostración, sugirió Chuck. Mostrar a las familias lo que ofrecemos. La feria cultural del próximo mes sería perfecta, respondió Elena. Podría coordinar con las escuelas locales. Luis Suárez, quien había permanecido escéptico, finalmente habló. Los chicos respetan las artes marciales, pero necesitarán ver rostros que se parezcan a los suyos entre los instructores. Eso es exactamente lo que Elena y yo discutimos, intervino Chuck. Queremos formar instructores locales, no importar talento externo. Al finalizar la reunión, la energía en la sala era palpable. Un proyecto que había comenzado como una propuesta vaga, ahora tenía estructura, calendario y apoyo comunitario. Mientras recogían los materiales, Chuck se acercó a Elena. «Tienes un don para esto», dijo en voz baja. «Siempre lo tuviste. Ver posibilidades donde otros ven problemas». Elena sintió una mezcla de orgullo y cautela. El entusiasmo por el proyecto era genuino, pero también lo era su determinación de mantener límites claros. Este sería un terreno nuevo para ambos, construir algo juntos sin que el pasado dictara los términos del presente. El polvo de construcción danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas recién instaladas. 3 semanas habían pasado desde que comenzaron las renovaciones en el antiguo centro comunitario. Elena caminaba entre andamios y herramientas, revisando los avances con su libreta en mano. «Señora Ramírez», llamó Miguel, el capataz. «Tenemos una situación en la sala este». Elena lo siguió hasta una habitación donde 2 trabajadores habían retirado un falso techo instalado décadas atrás. Chuck ya estaba allí, mirando hacia arriba con una expresión indescifrable. «Mire», indicó Miguel apuntando su linterna. En la pared descubierta, parcialmente visible bajo capas de pintura descascarada, se asomaba un mural. Colores desvanecidos que aún conservaban cierta viveza. Figuras de jóvenes en posiciones de mínima sintonis, artes marciales rodeados por símbolos de conocimiento y crecimiento. En una esquina apenas legible 2 firmas, Elena M. y Carlos N. «Dios mío», murmuró Elena, llevándose una mano a la boca. «El proyecto de verano de 1963», dijo Chuck, en voz baja. «El programa de actividades para niños del Padre Domingo». Los recuerdos inundaron a Elena. Tardes enteras pintando bajo el calor tejano, Carlos mezclando colores mientras ella dibujaba las figuras. Su primer proyecto conjunto, semanas antes de que él partiera a la Fuerza Aérea. «Creí que lo habrían pintado encima hace años», continuó Elena, acercándose para tocar la superficie irregular. Los trabajadores intercambiaron miradas, incómodos ante la repentina carga emocional en el aire. «¿Necesitan que lo quitemos para seguir con la renovación?», preguntó Miguel. «No», respondieron Elena y Chuck al unísono. Chuck se aclaró la garganta. «Podríamos restaurarlo, incorporarlo al nuevo diseño. Un vínculo entre el pasado y el futuro», añadió Elena sintiendo una extraña emoción expandiéndose en su pecho. Los trabajadores fueron despachados para continuar en otras áreas, dejándolos solos frente al inesperado hallazgo. «Es casi místico», dijo Chuck, su voz carente de la formalidad profesional que había mantenido en las últimas semanas. De todos los edificios en San Antonio, Elena asintió, incapaz de articular la confluencia de coincidencias. Que el edificio elegido para el proyecto fuera el mismo donde habían plasmado sus ideales juveniles. Que el mural hubiera sobrevivido, oculto pero intacto, como esperando ser redescubierto. «Mira», señaló Chuck hacia la esquina superior del mural.
la frase que insististe en incluir. Bajo capas de polvo y tiempo, las palabras emergían. A través de la disciplina encontramos libertad. La filosofía de mi padre, susurró Elena. Se quedaron contemplando el mural en silencio. El descubrimiento parecía confirmar lo que ambos habían comenzado a sentir, que sus caminos, separados durante décadas, no se habían cruzado nuevamente por casualidad. Tenemos que preservarlo, dijo finalmente Elena. No se refería solo al mural. El romance secreto de Chuck Norris con su novia de secundaria, anunciaba el titular del periódico local. Elena lo dejó caer sobre la mesa de la cocina con un suspiro de frustración. La fotografía los mostraba a ambos frente al centro comunitario, señalando algo en los planos, pero el pie de foto sugería un reencuentro romántico en lugar de un proyecto educativo. Era cuestión de tiempo, comentó Robert sirviéndose más café. Su tranquilidad ante la situación seguía sorprendiendo a Elena. El teléfono sonó. Era Diana, la directora de la fundación. La buena noticia es que las inscripciones se han triplicado desde ayer, informó. La mala es que las preguntas de los reporteros no tienen nada que ver con las artes marciales. Esa tarde, durante la sesión de orientación para instructores, Elena notó miradas curiosas y cuchicheos entre los voluntarios. Chuck, sin embargo, mantuvo su enfoque inquebrantable mientras demostraba técnicas básicas a los futuros maestros. Ignora las distracciones, le dijo durante un descanso, una expresión irónica en su rostro. Como en el dojo, ¿recuerdas? La mención de aquellas lecciones tempranas arrancó una sonrisa a Elena. Las mismas enseñanzas que ahora transmitirían a una nueva generación les servían como escudo contra la trivialización de su trabajo. En la reunión con padres de familia, una madre levantó la mano desafiante. ¿Cómo sabemos que este programa seguirá cuando termine su reencuentro nostálgico? Elena sintió calor en las mejillas, pero antes de poder responder, una voz familiar intervino desde el fondo del salón. Mi esposa lleva 30 años dedicada a esta comunidad, dijo Robert, poniéndose de pie. Y puedo asegurarles que cuando Elena Ramírez comienza algo, lo termina. El apoyo inesperado de Robert silenció los murmullos. Después, 3 familias más se inscribieron. La cobertura mediática persistió, pero gradualmente el enfoque comenzó a cambiar. Un reportero, tras observar una clase de demostración, escribió sobre la transformación visible en niños anteriormente desinteresados en la escuela. Quizás deberíamos agradecer la atención, sugirió Chuck mientras revisaban el mural restaurado, ahora el punto focal del área de entrada. Nos ha dado una plataforma mayor. Elena asintió, reconociendo la ironía. El mismo fenómeno que había amenazado con trivializar su proyecto, ahora atraía recursos y participantes. En la víspera de la inauguración oficial, Elena supervisaba los últimos preparativos cuando un grupo de adolescentes que habían participado en las clases preliminares se acercó tímidamente. «Maestra», dijo Miguel, un chico de 15 años que recordaba al Carlos que Elena había conocido décadas atrás. «Preparamos algo para mañana, una sorpresa». Su entusiasmo genuino cristalizó para Elena lo que realmente importaba. No los titulares sensacionalistas ni las especulaciones, sino el impacto tangible en vidas jóvenes. Esa noche, mientras finalizaba su discurso inaugural, Elena comprendió que la verdadera historia no era sobre un reencuentro romántico del pasado, sino sobre cómo ese pasado había sembrado semillas para un futuro que apenas comenzaba a florecer. El centro comunitario resplandecía bajo el sol de San Antonio. Las paredes recién pintadas, los tatamis nuevos en el suelo del dojo, el mural restaurado brillando con colores revividos. Elena observaba el patio lleno de gente desde una ventana lateral. Familias del vecindario, oficiales de la ciudad, estudiantes, de Roosevelt High, todos reunidos para la inauguración oficial. ¿Nerviosa?, preguntó Robert, acomodándole un mechón de cabello tras la oreja. «Un poco», admitió Elena, alisando su blusa azul, «pero es un buen nerviosismo». Los primeros estudiantes del programa, ataviados con uniformes blancos, formaban una línea perfecta frente al área de exhibición.
Miguel, el adolescente que había mencionado una sorpresa, dirigía al grupo con una confianza que semanas atrás no poseía Chuck. Apareció en el estrado impecable en su gey negro tradicional. El público aplaudió mientras los flashes de las cámaras destellaban. Su breve discurso sobre el poder transformador de las artes marciales captó la atención de todos, pero fue la introducción a la demostración estudiantil lo que sorprendió a Elena. Antes de continuar, estos jóvenes han preparado algo especial, anunció Chuck, cediendo el micrófono a Miguel. Los estudiantes ejecutaron una secuencia perfectamente sincronizada de movimientos. Elena reconoció con asombro la kata que su padre había creado, una mezcla única de karate tradicional con elementos propios. Una kata que solo ella, Carlos y unos pocos estudiantes habían aprendido. La forma Martínez, explicó Miguel al concluir. En honor al maestro que enseñó a nuestros maestros. El aplauso fue ensordecedor. Elena parpadeó para contener lágrimas inesperadas. Cuando llegó su turno de hablar, la voz de Elena transmitió la pasión acumulada durante meses de preparación. Habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo la disciplina física construye fortaleza mental, sobre el puente entre generaciones que representaba este programa. Al concluir los discursos, Chuck solicitó nuevamente la atención de todos. Este centro lleva oficialmente el nombre de Kickstart Kids San Antonio, comenzó, pero el programa específico de artes marciales se llamará Programa Javier Martínez, en honor al hombre que me enseñó que el verdadero poder viene del respeto, no de la fuerza. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Elena se quedó inmóvil, sintiendo el brazo de Robert estrecharse en apoyo alrededor de su cintura. Chuck continuó. Javier Martínez creyó en un muchacho sin dirección hace 60 años. Hoy honramos su legado creyendo en estos jóvenes. Con reverencia ceremonial, Chuck desenvolvió un cinturón negro cuidadosamente doblado. No era nuevo, sino gastado por años de uso. Elena lo reconoció inmediatamente. El cinturón de su padre. Este cinturón perteneció al maestro Martínez, explicó Chuck. Su hija Elena lo ha conservado todos estos años. Hoy se convierte en nuestro símbolo. La colocación del cinturón en una vitrina especial junto al mural restaurado cerró un círculo que había comenzado décadas atrás en un pequeño dojo familiar. Mientras los estudiantes realizaban la última demostración, Elena contempló a todos los presentes. Robert sonriendo con orgullo, los jóvenes estudiantes ejecutando movimientos con precisión creciente. Chuck, ya no Carlos, ya no simplemente una estrella de cine, sino un socio en algo trascendente, observando con satisfacción tranquila el fruto de su visión compartida.